Vamos a hablar hoy de maduración de quesos, fundamentalmente lo que tiene que ver con quesos semiduros y quesos duros. El proceso de maduración de quesos, de pasta semidura y pasta dura, consiste básicamente en la transformación de la cuajada recién elaborada de pobres características reológicas y sensoriales en el queso terminado, preciado por la variedad de sus sabores, aroma y textura. Vieron ustedes que, no sé si han probado cuando cuando tenemos la cuajada en la tina, que hacemos el reconocimiento del secado del grano. Bueno, a veces que eso lo descartamos, lo que apretamos con la mano para ver cómo está de seco. Alguien lo prueba y nada, no tiene gusto a nada porque justamente es solamente una cuajada, es una leche que se ha coagulado, que llegó a un lirado, un determinado tamaño del grano, que se ha cocinado. Previo a eso se ha lavado la masa para un queso de pasta semidura, para un queso de pasta dura no, pero en cualquiera de las dos situaciones, de un semiduro o duro, si probaríamos ahí esa masa de queso, no, realmente no tendría gusto a nada porque eh, todavía le faltan características de maduración que son propias de cada queso. Y ahí es un poco en donde todos los procesos, toda la bioquímica interna que se va a dar en el queso va a ir transcurriendo a medida que pasen los días de maduración y en las condiciones de maduración apropiadas para cada uno de los quesos. Ya vimos la elaboración de queso de pasta dura, todas las cuestiones, características, tipos de fermentos que se usaron, parámetros de insumo, temperaturas, bueno, curva de acidificación, también muy importante, en un queso duro y también vimos en un queso semiduro. Pero en esta instancia, cuando está la cuajada recién hecha, digamos, no va a haber una diferencia más allá de que uno sea duro y semiduro, que uno puede estar la masa más seca o menos seca en el caso de un duro con de un semiduro, pero en cuanto a características de flavor, prácticamente van a ser iguales, no van a tener gusto a nada. Entonces sí, algo va a pasar desde ese momento, después se va a moldear el queso, va a estar en el molde, va a tener forma de queso, y si lo probamos en ese instante va a ser lo mismo, es una cuajada compactada que no va a tener ningún tipo de flavor más que una cuajada láctica, una cuajada con sabor láctico. No es una cuajada láctica, es una cuajada enzimática. Entonces, evidentemente, entre ese estadio, entre ese primer estadio de hipotéticamente probar ese queso recién moldeado, recién prensado, más allá que haya hecho la curva de acidificación como corresponde, hasta que se prueba el queso luego de la maduración, va a haber diferencias significativas y ahí tiene que ver todo con un trabajo que sucede internamente en el queso que tiene que ver, de acuerdo al tipo de queso, las condiciones de temperatura, las condiciones de humedad, las condiciones que ha estado la curva de acidificación, y ahí van a entrar a jugar otro factor que es muy importante y trascendental en la maduración de queso, que son las famosas enzimas. Esas enzimas, que eran una de las funciones de las bacterias lácticas, que se generaban, digamos, después de que se terminaba la curva de acidificación, que las bacterias lácticas este, se frenaban o inducíamos a frenarlas por temperatura, pero después se producía una lisis bacteriana, en donde ahí empezaban o empiezan a tomar valor todas estas enzimas que son volcadas, digamos, hacia a lo que es en la parte interna del queso, y estas enzimas van a trabajar
con las caseínas, en lo que se llama proteólisis, en la hidrólisis de las caseínas, eh, otros con la lipólisis, que es la hidrólisis de los ácidos grasos, pero de manera tal de ir formando y generando compuestos que le van a dar ciertas características de flavor a cada tipo de queso dependiendo del tipo de bacteria que hemos agregado. Que se han agregado las que entendemos a nuestro juicio que corresponden a cada una de las elaboraciones de queso. Entonces, bueno, partimos de una masa, de una cuajada, que no tiene nada de sabor, a un queso que cuando termina su tiempo de maduración en las condiciones apropiadas, va a ser el queso semiduro o duro que finalmente va a ser el producto buscado después de la ansiada elaboración de quesos. Como decía, la transformación es debida fundamentalmente a cambios bioquímicos, casi todo de naturaleza enzimática, sobre lactosa. Lactosa va a haber menos cantidad, prácticamente en algunos quesos, sobre todo de pasta dura, casi nula deberían ser. Materia grasa, que va a ser lo que conocemos como lipólisis, y proteínas, que va a ser la proteólisis, acompañadas por otros de naturaleza física, la difusión de sal, que sea en el salado, y la pérdida de humedad que se va dando en los distintos estadios que el queso va pasando, e incluso en la misma maduración de quesos, que va perdiendo, digamos, humedad. Las modificaciones organolépticas, sabor y aroma, textura, color. Esos son tres del punto de vista organoléptico que eh, van a verse modificadas. Y en lo que tiene que ver con las modificaciones fisioquímicas, vamos a notar que hay pérdida de agua. Eso lo notamos de alguna manera cuando hacemos las pesadas del queso que inmediatamente o que al otro día fue a entrar al saladero. Hacemos ese peso, sacamos un rendimiento y después a los X días seguimos pesando y vamos a ver cómo en la misma cámara, más allá que están las condiciones que idealmente hemos puesto los quesos para que se maduren eh, de la mejor manera posible, pero hay una pérdida de agua. A su vez, gracias también al aporte de la sal en el salado y esa exposición al ambiente, se va formando la corteza. ¿En qué queso no se formaría la corteza? En un queso semiduro que no se forma la corteza, ¿cuál podría ser? Tiene que ser alguno eh, que no lleve las mismas condiciones que un Gouda, o un Pate Gras, o un Reggianito, o un Sardo. En el caso de un semiduro que no lleva las mismas condiciones, es un queso barra. El queso barra, Dambo, el Prato, que también estuvimos hablando en la clase de quesos semiduros. Es un queso que luego de salir de salmuera, que se deja orear, se le pasa un antihongo, en la mayoría de los casos, como prevención. Luego se sigue oreando y se envasa al vacío. Se envasa al vacío y permanece en una cámara 6, 7 grados. Ese queso sí puede madurar 20, 30 días, a lo mejor no más que eso, porque es un queso que es diferente, digamos, a lo que es un queso de maduración normal, desnuda, sin ningún tipo de envasado, como un Gouda, como un Fimbo, como un Pate Gras. Pero bueno, el queso barra, lo que hemos hablado, que prevalece lo que es la funcionalidad en cuanto al feteado. En ese feteado tiene que ser un feteado nítido, claro, que no haya desgarramiento, que sea un corte franco en la cuchilla.
Y esa, digamos, esa feta que se forma, después la podemos poner en la palma de la mano y tratar de hacer un rollo, un rollito, y ese rollo tiene que permanecer intacto hasta que se termina de cerrar toda la feta. Si se quiebra o tiene algún problema de rotura, ahí estamos hablando de algún tipo de problema que tiene que ver fundamentalmente con la acidificación, con la curva de acidificación que ha tenido el queso. Y también, bueno, todas las cosas que vemos que no, si ponemos encimadas varias fetas, no se tendrían que pegar, eso tiene que ver con la materia grasa, que es muy importante para ese tipo de queso. Pero bueno, volviendo a la formación de corteza, obviamente no va a formarse corteza porque está envasado al vacío. No tiene el contacto con el aire en el ambiente como si lo tiene un queso duro, un queso semiduro, que están expuestos en una cámara a una determinada temperatura, a una determinada humedad, pero con circulación de aire. La absorción de sal, después del salado, el aumento de nitrógeno soluble, que eso conduce a la proteólisis, el aumento de ácidos grasos libres, que nos da una pauta, una idea de lo que es el proceso de lipólisis, la formación de sales, como el lactato de calcio, la formación de dióxido de carbono, ácidos orgánicos, aminas, etcétera, en el caso de algunos quesos semiduros que generan ojos característicos a este tipo de quesos. La incorporación de cloruro de sodio al queso tiene como objetivo asegurar un desolado complementario, contribuir a la formación de la corteza, regular la actividad de agua, la actividad acuosa del queso, que oriente y frene el desarrollo microbiano y las acciones enzimáticas durante la maduración, aumentar el potencial organoléptico, por supuesto. Y tenemos ahí una de las rutas de las vías metabólicas en la maduración, que tiene que ver, por un lado, con las proteínas, fundamentalmente y principalmente, o sea, esto lo habíamos hablado hace mucho, cuáles son las proteínas que van a prevalecer netamente en el queso, que son las caseínas. Y por otro lado también los lípidos, y qué va a pasar con esa degradación de los lípidos. Degradación de proteínas, proteólisis, degradación de los lípidos, lipólisis. Las proteínas en primer término, acuérdense lo que es una proteína, está conformada por una línea, una hilera eh, de aminoácidos. Cada ladrillito de esa hilera, de esa línea que decíamos recién, es un aminoácido. Y de alguna manera se va a ir hidrolizando. La primera hidrólisis, gran hidrólisis que tiene la caseína es cuando trabaja la enzima coagulante, que hace que la parte sólida del queso se quede dentro de lo que es el famoso complejo de fosfoparacasinato dicálcico. La parte soluble va a ser el suero. Entonces, esas caseínas que quedan compactadas en esa parte sólida, en presencia de nuevas hidrólisis, al principio, enzimas que trabajan, que tienen que ver con las proteasas del coagulante, cuajo coagulante de la leche, van a pasar a péptidos, que los péptidos son una sumatoria de algunos aminoácidos. Puede haber 2, 3 o varios aminoácidos que conforman el péptido. Esos péptidos se van a seguir degradando, se van a seguir hidrolizando a través de otras enzimas que se llaman peptidasas, que estas tienen que ver ahí sí tiene que ver con el starter, con el fermento, con las bacterias acidolácticas, y van a pasar a aminoácidos, que es como la unidad estructural individual que da la formación a la caseína. Y luego esos aminoácidos
se van a poder formando en aminas, cetonas, amoníacos, alcoholes, aldehídos, compuestos azufrados, tioésteres. Entonces, hay que ver que todo este proceso de proteólisis, de hidrólisis de la caseína, se va dando en un determinado tiempo de maduración. Por eso es muy importante tener en cuenta la cantidad de días que va a madurar un queso de acuerdo al tipo de masa que estemos trabajando. Y eso nos va a dar todo lo que es el trabajo de la bioquímica interna del queso a través de las enzimas presentes. Las enzimas que son o deberían ser conocidas, porque la mayoría tienen que venir de las bacterias ácido láctico que nosotros agregamos como fermento. Otras enzimas pueden provenir del coagulante que agregamos, también lo conocemos y por eso también es importante trabajar con coagulantes de muy buena calidad. Y otras enzimas que vienen de la leche porque resisten los tratamientos, entonces guarda que esas por ahí no son tan beneficiosas o tan interesantes que estén en la leche en ese momento, pero son enzimas que en algún momento están y pueden tener activa participación en la maduración de queso. Por eso también siempre se insiste, desde el primer día que hablamos, lo que es calidad de leche. ¿Cómo relacionamos la calidad de leche con estas enzimas? Bueno, ¿se acuerdan que la leche inicialmente tiene un determinado valor de recuento de bacterias mesófilas, unidades formadoras de colonias por mililitro? Y decimos que menos de 50.000, menos de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro son valores bastante eh, interesantes desde el punto de vista microbiológico, normales, bastante normales, y hay, digamos, igualmente va a someterse a un tratamiento térmico en donde no se va a eliminar el 100% de todas las bacterias porque saben que eh, no es de esa forma como trabaja el tratamiento térmico. Va a quedar siempre un mínimo porcentaje y siempre decimos que no es lo mismo partir de 50.000 unidades formadoras de colonias por mililitro que partir de 1,5 millones de unidades formadoras de colonias por mililitro. Porque ese porcentaje, por más chiquito que sea, cuando es de un valor muy grande, quiere decir que va a quedar más enzimas expuestas y muchas veces esas enzimas son termorresistentes y pasan después, siguen el camino con las otras enzimas que se juntan, que son de las bacterias ácido-lácticas, y de alguna manera pueden hacer grandes desviaciones en los quesos. Entonces de ahí que la importancia de calidad de leche, la importancia de un coagulante de buena calidad y la importancia también de las bacterias ácido-lácticas. Ahí en general son todas de buena calidad porque los proveedores hoy en día de bacterias lácticas en general son todos de muy buena calidad, pero sí saber qué tipo y qué cantidades de bacterias lácticas se han agregado para caracterizar ese tipo de quesos. Y en los lípidos pasa algo similar, nada más que en vez de atacar las enzimas a la caseína, van a atacar a los lípidos, las lipasas, que hay lipasas naturales de leche, que muchas no resisten tratamiento térmico, pero algunas sí, y quedan ahí dando vuelta en la leche y tienen después participación. También es importante la calidad de leche por este tema. Y otras enzimas agregadas, como la lipasa que agregamos al queso sardo, se agrega a propósito, también porque el código dice que si no se agrega otro tipo de coagulante que tenga las enzimas propias, como el cuajo de cabrito, de cordero, se le agrega una lipasa industrial que de alguna manera va a efectuar el mismo proceso. Y esos lípidos se transforman en ácidos grasos, esos ácidos grasos pueden transformarse en tioésteres o en metilcetona, lactonas, aldehídos. Son todos
compuestos que de alguna manera se van a formar y luego se van a formar en maduración y van a ser parte de los compuestos que van a caracterizar a los quesos. Por eso que si sabemos que partimos de calidad de leche de muy buena calidad, si agregamos eh, insumos de muy buena calidad y en cuanto a coagulantes y los fermentos, no solamente buena calidad, sino qué tipo de fermentos que nos van a dar determinado tipo de compuestos, esas enzimas, no siempre vamos a sacar el mismo queso, a veces es muy difícil decir, bueno, de una tina a otra, de una partida a otra, es exactamente el mismo queso, pero por ahí se puede mantener en un determinado pequeño de rango una estandarización importante. Una pregunta. Sí, Con respecto a la lipólisis, sí. em, o sea, vos tendrías de cierto modo que controlar la cantidad de lipasas como para que no sea demasiada y se vaya para el lado de la rancidez, ¿no? Bueno, pero eso también tiene que ver con la cantidad de materia grasa. Por eso también una de las cuestiones cuando estandarizamos la leche es pensar también en el futuro del queso en cuanto a el trabajo de la materia grasa en el queso. Por ejemplo, el Gouda este lo hicimos con toda la leche, perdón, con toda la materia grasa, el que hicimos en la planta. Pero bueno, buscamos un 3,6, 3,7 que normalmente tiene la leche, acá tenía un 4,1 demasiado. No está mal para un queso que después hablamos de una maduración de 40 días para un Gouda, puede estar 50, puede estar 2 meses, no va a pasar nada. Eh, el tema que habría que tener cuidado de no dejarlo más de 3 meses, por ejemplo, porque ahí sí puede haber un problema de rancidez o de oxidación de la materia grasa. Hay lipasas que son naturales, resisten los tratamientos térmicos y trabajan, hidrolizan y generan ácidos grasos volátiles que son propios, digamos, de cada queso. Y también hay que tener cuidado cuando hablamos de quesos de pasta dura, que ahí buscamos, por varias cuestiones, buscamos también que tengan poca grasa. Decíamos que, acuérdense que el queso Regianito un 0,75, 0,80, por ahí el sardo un poquito más, 0,85 podríamos ir de materia grasa sobre proteína. Preparamos la leche desnatando mucho más porque son quesos que van a tener mucha más maduración. Entonces, por un lado, era el tema de llegar a la humedad que necesitamos porque a más grasa, se acuerdan que el glóbulo graso más grande impide el desuedado correcto, entonces es riesgoso que nos quede un queso un poco más húmedo de lo que tiene que quedar en un queso duro. Por otro lado, las características, digamos, de textura y las características de flavor tiene que ver con esa menor cantidad de grasa. Y por otro lado, por ahí que no lo mencionamos en su momento, tiene que ver con esto. Se imaginan un regianito de 6 meses con toda la grasa, por ejemplo, ese 4,1 que hicimos en el Gouda, lo dejamos en un queso de pasta dura, puede llegar a ser muy problemático en el transcurso de mucho tiempo, 6, 7 meses, podemos llegar a tener problemas así de rancidez o oxidación. Y eso son problemas que suelen suceder. A veces en el famoso sardo fresco no pasa tanto porque no se le da tiempo a que madure demasiado, entonces se hace con toda la grasa, va a quedar más parecido a un queso de pasta semidura, va a quedar con más humedad, con otro gusto, con otra textura. A lo mejor no se alcanza a percibir una rancidez porque obviamente ni siquiera va a llegar a madurar los 3 meses que debería madurar. Y aún así, en 3 meses, por ahí todavía no tenemos ese problema de rancidez o oxidación. Pero si en un rellenito se hace con toda la leche, se puede llegar a observar. Yo conozco fábricas que hacen parmesano. El parmesano es como un rellenito, norma más grande, pero mínimo un año y medio, hasta 2 años tiene que estar madurando.
Ahora, si se hace ese queso con toda la materia grasa, se corre muchísimo riesgo de que cuando pasen X cantidad de tiempo, se desvíe mucho por estas malas características de rancidez o de oxidación que van a estar comprometidas en la parte sensorial de esos quesos. Por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se entiende? Sí, digamos que se controlaría el grado de lipólisis disminuyendo el porcentaje de materia grasa. Claro, sí, 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 y sabiendo para qué tipo de queso se puede utilizar y sabiendo, bueno, como en el caso del Gouda, está bien, que no vamos a tratar de que por ahí 3 meses es mucho, por ahí que no pases, sabiendo que no va a pasar 2 meses, estaría totalmente controlado. Después hay que hacer un análisis de ácidos grasos volátiles, que es un análisis que se hace ya a nivel cromatografía y todo ese tipo de cosas, que ahí nos daría una pauta de cómo evolucionan esos ácidos grasos y, y bueno, en qué momento podemos llegar a tener un problema. Bien, la vía metabólica 2 corresponden a lo que es lactosa, que eso es, digamos, es más simple desde el punto de vista que sabemos que la lactosa va a ser consumida por las bacterias ácido lácticas, van a generar ácido láctico, más lactatos y otras cosas, y en presencia de bacterias propiónicas, como en el caso del queso de pasta dura, ese ácido láctico es más que el ácido láctico, el lactato que se va a producir junto al ácido láctico va a ser consumido por las bacterias propiónicas y van a generar ácido propiónico más acético más dióxido de carbono que van a dar origen al queso con hongos. Y también dentro de lo que es las vías metabólicas 2 es la vía metabólica del citrato. Y acá quienes van a trabajar son las bacterias lácticas mesófilas heterofermentantes. ¿Se acuerdan que dentro de los mesófilos tenemos homo y heterofermentantes? Las homofermentantes, Lactococcus lacti, Lactococcus cremoris, no Lactobacillus cremoris, Lactococcus lacti, Lactococcus cremoris. Y dentro de las bacterias heterofermentantes están el Leuconostoc y Lactococcus diacetilactis, que son las que eh, se las denomina heterofermentantes porque generan dióxido de carbono y ese dióxido de carbono que generan puede llegar a ser algún pequeño ojo en el queso, que desde el punto de vista de apariencia, está buscado para quesos, un queso Gouda, un queso Fimbo le puede ir muy bien, un queso banquete que se hace mucho en Tandil, es una masa cerrada con algunos pocos ojos chicos, que ese tipo de fermento les puede este, les puede dar esa apariencia de pequeños ojos que le quedan bien al queso. Y además, toman al citrato como una vía metabólica y generan diacetilo. El diacetilo lo relacionamos con crema, con manteca. Entonces, también desde el punto de vista del flavor, mejora de alguna manera, mejora o cambia positivamente algún flavor en algunos determinados quesos. Entonces es importante, puede ser importante o distintivo para algún queso Gouda, algún queso Fimbo. También se usa a veces en algún queso con ojos porque esos pequeños ojos que generan el dióxido de carbono que nos permiten obtener a partir de estas bacterias pueden ser punto de partida para que trabaje mejor las bacterias propiónicas y ese dióxido de carbono cuando se tiene que trasladar en la masa, ya encuentre algún pequeño ojo del dióxido de carbono de los heterofermentantes y ayude a expandirse mejor un ojo dentro de la masa y así mejorar las características del queso. Pero para estos casos, por ejemplo, volvemos a decir que para el queso de pasta dura, no por diversas cuestiones, y lo repetimos, una es que
trabajan el queso duro a temperatura de cocción más alta. No es que habíamos hablado el otro día, que se inhiban las bacterias mesófilas, sino que tienen menos oportunidad de crecer. En un día de verano que no baje la temperatura de 38 o 37 grados, eh, es difícil, digamos, que puedan manifestarse las bacterias mesófilas y de ahí sus enzimas. Obviamente, después, cuando lleguen a 30 o cuando pasen por 30 grados, si tienen algo de bacterias mesófilas, ahí van a trabajar. Pero no es lo ideal porque generan enzimas que van en su etapa de maduración, en su proteólisis, van a originar productos que no son característicos con los quesos duros. Entonces, por un tema de flavor, también en un queso duro no agregamos. Y si son heterofermentantes, menos todavía porque van a generar algún tipo de ojo y el queso de pasta dura es una masa totalmente cerrada. Entonces, puede ir para un queso Gouda, un Fimbo, puede ir para un queso con ojos, para ayudar al ojo principal que es generado por las bacterias propiónicas. Para un queso barra, no para nada, porque tiene que ser una masa totalmente cerrada, entonces no queremos que se forme ningún tipo de ojo, ningún tipo de gas que esté presente. Así que bueno, un poco, esto ya también lo venimos conversando en las diferentes clases, en los trabajos prácticos, pero eh, esto es un poco los ciclos de maduración, pero así un poco por arriba, tampoco vamos a entrar en detalle, vamos a ver algunas cosas que están más rebuscadas, pero no es a modo de información solo. Y después hay enzimas naturales de la leche, que tienen un papel limitado, aunque en ciertos quesos puede ser importante. Las enzimas naturales de la leche, muchas enzimas dijimos que no resisten al tratamiento térmico, entonces cuando se pasteuriza la leche, dejan de trabajar, dejan de actuar. Pero hay otras que son resistentes a los tratamientos térmicos. Por ejemplo, la plasmina es una proteasa alcalina termoresistente, recién a 142 grados durante 16 segundos se inactiva. Es cierto que su actividad máxima es a pH 7,5, 8, a 37 grados hidrolizan la caseína. O sea que a valores de pH bastante más altos de lo que se encuentra el queso, con lo cual inicialmente puede llegar a estar presente, pero se ha comprobado que la plasmina es una enzima que puede, digamos, de alguna manera interferir, digamos, después de la maduración. La lipasa es una enzima también termolábil, la lipasa natural a los 78 grados durante 10 segundos se destruye. En general, nosotros pasteurizamos a temperaturas más bajas. Algo puede llegar a quedar, con lo que su importancia es muy acotada, puede intervenir en quesos elaborados con leche cruda. Claro, si son quesos que se elaboran con leche cruda, seguramente vamos a tener la actividad de la lipasa, pero vamos a tener otros problemas. Por eso en los casos que es necesario agregar lipasa, que el código dice que si no se agrega el famoso cuajo de cordero, de cabrito, que generan esas características, o esa lipasa natural que tiene el queso, si no se agrega otro tipo de coagulante como el que usamos en la planta, directamente hay que agregar una lipasa artificial, por llamarlo de alguna manera, una lipasa industrial. Y otras enzimas menos estudiadas, la fosfatasa ácida podría intervenir en la desfosforilación de las caseínas y de los fosfopéptidos. La fosfatasa alcalina, muy termosensible, no tendría importancia en los quesos obtenidos a partir de leche pasteurizada. La proteasa ácida termoresistente sí tendría importancia en la hidrólisis de la caseína. Pero bueno, todo el tema de todas las enzimas que sean desconocidas y que interactúen en la maduración del queso y de alguna manera van a cambiar el rumbo de lo que tiene que ver con el flavor y a veces en textura en el queso. Por eso, cuanto más conozcamos, cuanto más sepamos de la calidad de leche, cuanto más sepamos de las bacterias lácteas que estamos agregando, cuanto más conozcamos también del coagulante que estamos usando, de alguna manera más vamos a estandarizar el proceso.
Bueno, acá un poco la acción de lo que es la plasmina, enzima que participan de la proteólisis durante la maduración del queso. Está representado en la parte superior lo que es la caseína. En general, siempre la enzima quimosina, referida al coagulante, es la que va a trabajar en la primera hidrólisis, transformando desde la caseína a los péptidos intermedios. Y si hubiera también valores de plasmina, va a trabajar en ese mismo lugar. Luego, como habíamos visto hoy, los péptidos intermedios pasan a péptidos más cortos, gracias a, ahí sí, tiene que ver las enzimas que se desprenden de lo que son las bacterias lácteas que hemos agregado originalmente como insumo en la elaboración, las famosas peptidasas o proteinasas del starter, del fermento. Y después de péptidos cortos, aminoácidos libres, que decíamos que es la unidad estructural individual de lo que es la cadena de la caseína, de la proteína, otras peptidasas del fermento y NSLAB, que son proteínas que son bacterias que no tienen que ver con el fermento, pero sí con la leche, que pueden haber resistido el tratamiento térmico, van a generar determinados compuestos de aroma y sabor y ahí van a estar las modificaciones enzimáticas y químicas en donde termina un queso. Parece simple, parece un cuentito, pero justamente todo lo que tiene que ver con la maduración de queso es muy importante, porque no solo es lo que pasa eh, en la parte interna, la famosa bioquímica interna, a través de todos esos movimientos y esos compuestos que se van formando, que de alguna manera tienen relación con las condiciones en donde se encuentra ese queso para que se formen esas transformaciones. Vamos a ver que cada tipo de queso tiene que tener una cámara a determinada temperatura y a determinado porcentaje de humedad. Entonces eso también va a condicionar de qué manera van a trabajar las enzimas dentro de lo que es el queso. La acción de la plasmina, pero nada, esto es muy así como una información. La plasmina trabaja, habíamos dicho, desde lo que es caseína a los grandes péptidos o los polipéptidos, que es el mismo lugar donde trabaja la enzima del coagulante. Y esa plasmina se activa con activadores del plasminógeno que generan un plasminógeno que es un precursor inactivo y de ahí se genera la plasmina. También hay inhibidores de plasmina y también hay inhibidores del activador del plasmígeno. Entonces decíamos que esa plasmina, la proteasa alcalina nativa de la leche, predomina plasminógeno y es estable el calor. El coagulante, una pequeña cantidad del agente coagulante añadido a la leche, se encuentra en la cuajada y puede expresar su actividad proteolítica general a lo largo de la maduración. La retención de coagulante es más importante cuanto más bajo es el pH de adición del cuajo. Las bacterias propiónicas, que ya lo vimos en la clase de quesos semiduros, específicamente en los quesos semiduros con ojos, son gérmenes anaerobios que fermentan los lactatos, ácido propiónico, ácido acético y dióxido de carbono. Son responsables de la formación de apertura de pasta, formación de ojo y contribuyen a la formación de sabor y aroma. Y volvemos a decir, ¿cuándo se forman los ojos? Cuando la fase acuosa del queso está saturada en dióxido de carbono, de ahí que la primera etapa de maduración va a ser una temperatura de 8 o 10 grados aproximadamente. Cuando la producción, digamos, la transformación o todo lo que tiene que ver con el dióxido de carbono es un balance de masa en donde está toda la cantidad de dióxido de carbono que se genera, va a ser igual a todo el dióxido de carbono que va a quedar en el queso
más el dióxido de carbono que se va. Hay mucha difusión de dióxido de carbono. Si en esa ecuación todo el dióxido que se genera es igual a todo el que se difunde, quiere decir que dióxido de carbono que queda en la masa del queso va a ser igual a cero. Y ahí vienen los problemas cuando quedan ciegos los quesos con ojos. Ningún ojo en la masa o muy pocos ojos, producto de que el dióxido de carbono de alguna manera se ha difundido. Por eso es muy, muy, muy importante el tema de estandarizar el queso de una determinada forma, pero a su vez también estar atento a este balance de dióxido de carbono que sucede internamente para que no nos pase esto de que todo lo que se genera se vaya. Puede pasar también que en esa ecuación no se genere nada de dióxido de carbono, eh, porque hay varias cuestiones que tienen que ver con esta generación de dióxido de carbono. Una es el trabajo de las bacterias propiónicas. Otro tiene que ver con la curva de acidificación. Cuando la curva de acidificación llega a valores inferiores a pH menores a 5,30, corremos el riesgo de que haya alguna inhibición de esas bacterias propiónicas. Cuando la concentración de sal es muy elevada, también se corre el riesgo de que inhiba bacterias propiónicas. Entonces, también este balance de dióxido de carbono se tiene que dar primero con la generación de dióxido de carbono y después con la no total difusión del dióxido de carbono, como para que quede contenido dentro del queso determinada cantidad de dióxido de carbono que después se transforme, digamos, ese dióxido, genera ese dióxido de carbono, ese gas que se traslada en la pasta y abre el ojo característico que debería ser de un queso con ojos. Parece un cuentito, como es la narración, pero bueno, es un tema muy delicado porque muchas veces salen quesos que no tienen ojos cuando se hizo todo lo posible para que tengan. A veces pasa que en un queso con ojos no se toman los recaudos mínimos, indispensables e importantes para que no suceda esto. Pero a veces cuando se cree tener todo controlado, la curva de acidificación correcta, la estandarización correcta, el agregado de bacterias propiónicas correcto, todo lo que tiene que ver con la curva de acidificación desde el pH de moldeo hasta el pH, desde el pH de coagulación hasta el pH de moldeo, ese famoso 0,20, para qué es importante, además de lo que decíamos con el queso Gouda, es importante también para las características de elasticidad del queso. Y acá se necesita una masa elástica, primero como condición de un semiduro, y después también esa elasticidad para que el dióxido de carbono que se genere pueda, digamos, fluir cómodamente en la masa del queso y llegar a generar un recorrido importante y abrir el ojo correspondiente. Entonces, bueno, ahí decíamos el balance de masa, la producción obviamente de dióxido de carbono es superior a la difusión. Y también se tiene que dar en la maduración, que hablamos hace un rato, decíamos que en la maduración tiene ese estadio inicial de una temperatura 8 o 10 grados, que no sea superior a 12 grados, para que se vaya generando el dióxido de carbono, pero que quede en la fase acuosa, en esa primera parte. Entonces después va a pasar una segunda etapa de maduración, esos quesos se van a llevar a una sala que tenga una determinada temperatura, en general llegan a 20, 22 grados, entonces esa temperatura va a propiciar que ese dióxido de carbono que se encuentra en la fase acuosa, de alguna manera, aumentando la temperatura, va a ir trasladándose en la masa y generando el ojo correspondiente. Eso es lo que a veces
no pasa porque no se ha generado demasiada cantidad de dióxido de carbono o porque todo lo que se generó se difundió. Es un tema muy complejo, es un queso difícil en cuanto a estandarizarlo porque no podemos descuidar ningún detalle y aún así a veces no sabemos por qué nos salen los ojos que queremos que salgan. Los ciclos de temperatura seguidos durante el afinado de los quesos de pasta semidura con ojo favorecerán selectivamente la producción de gas, dióxido de carbono y de metabolitos que contribuirán a la tipificación del queso. Bien, después hay otro tipo de bacterias que pueden estar presentes, micrococos y bacterias coriniformes. Estas bacterias de superficie son aerobias y halófilas, generan actividad proteolítica y lipolítica y poseen cierta aptitud para la degradación de aminoácidos. Brevibacterium linens es la especie más frecuente y generalizada de las corinebacterias, pigmentos carotenoides que confieren color. Un ejemplo de queso reblochón, ahí sí, en Suipacha, cuando se hacen los concursos, hay una fábrica que elabora queso reblochón, aunque el verdadero queso reblochón se pasa superficialmente durante varios días externamente una, digamos, una superficie embebida que está enriquecida en este Brevibacterium linens y eso hace que adopte las características típicas de ese queso. En general es algo, digamos, son quesos fuertes, eh, más en general de olor que después al probarlo, pero tiene un olor muy característico que normalmente, digamos, no nos gusta el común de los argentinos porque no estamos demasiado acostumbrados a ese tipo de queso. Pero es un queso muy característico y en Europa, fundamentalmente en Francia, se hacen muchos tipos de quesos con esta bacteria, el Brevibacterium linens, que se usa de manera superficial. Las levaduras se adaptan a muchos sustratos, se las encuentra en aire, suelo, plantas, agua, ensilado, leche, etc. En quesos se las encuentra principalmente en superficie. Generan diversas acciones, desacidificación por consumo de ácido láctico, formación de etanol y de productos secundarios por fermentación de la lactosa, purificación y acciones proteolíticas y lipolíticas. El término desacidificación se tienen que acordar de cuando decimos quesos 1, el queso azul, el queso azul, eh, o el Stilton, que vamos a hacer ahora también. El Stilton y el queso azul es de la misma familia, comparten el mismo hongo, el Penicillium roqueforti, y también en algunos lugares se le agrega algún tipo de levadura, y se produce la desacidificación porque se da un pH muy bajo, en general 480, 485, se genera mucho ácido láctico, y esa cantidad de ácido láctico la consume el penicillium, y después el pH va a ir subiendo hasta llegar al punto eh, en donde se consume el queso, que va a tener un pH elevado, porque desde el pH muy bajo que tenía por ese ácido láctico que se había generado, se lo va a consumir el penicillium y eso va a hacer que el pH va a aumentar y terminar en valores entre 6 y 7 generalmente. Pero bueno, están las levaduras que son beneficiosas y que ayudan a esto, a la desacidificación para algunos quesos, y están las levaduras que, nada, generan problemas de muchos ojos con brillo en superficie, olores característicos y sabores característicos que son defectos en los quesos. El control de la maduración, la activación o retraso en el crecimiento de microorganismos depende al menos de 6 factores: la humedad, la temperatura de maduración, obviamente el pH de la masa, presencia de sustancias inhibidoras como antibióticos, nitratos, sal, potencial de oxirreducción, enzimas o sistemas enzimáticos que participan en la degradación y proporcionan metabolitos para el posterior crecimiento microbiano, así como sustancias que aportan al sabor y aroma. Y acá tenemos los quesos de pasta dura, en general se mantienen en las cámaras a 14-16 grados,
3 meses sería el ideal de un queso sardo, 6, 7 meses es el ideal de un queso Sbrinza, reggianito, 1 año un queso parmesano, 1 a 2 años, bueno, de acuerdo al tipo de queso de pasta dura. Después tenemos los quesos pasta semidura sin ojos envasados al vacío, que es lo que decíamos que van con esa corteza, sin corteza porque están envasados al vacío, 4 o 6 grados en una cámara como la barra Tivo, barra Prato o barra Dambo. Después están los tradicionales quesos de pasta semidura sin ojos, puede ser un Gouda, puede ser un Fimbo, puede tener algún ojito, pero no hace falta que vaya a una cámara de calor, cuando el ojito biológico está proporcionado por bacterias, eh, bien digo, bacterias heterofermentantes que generan gas, pero no van a ser de gran tamaño y no van a necesitar condiciones especiales para que se puedan reproducir. Y luego, sí, los quesos de pasta semidura con ojos, decíamos 10-12 grados, 10-12 grados como mucho, eh, en el primer estadio, 20-24 grados en lo que es el calorífero, y después, eso también son 10 a 15 días, los primeros son 10 a 15 días, los segundos 10 a 15 días, ahí tenemos como entre 20 y 30 días, y terminamos en 10 grados centígrados, 8 o 10 grados centígrados en el tercer estadio de maduración, y ahí tenemos que completar como mínimo 40 días, entre 40 y 50 días, 60 días, puede ser el óptimo de un queso Gouda. En la cámara caliente, cuando trabajamos con quesos con ojos, favorece el desarrollo de bacterias propiónicas, pero a ver, eh, hay demasiada generación de bacterias propiónicas que quedan en el queso, hay poca difusión y sometemos al queso a altas temperaturas. Uno de los problemas, que la verdad que en menor escala se da, es que sea un queso con excesiva cantidad de ojos eh, por bacterias propiónicas. En general, el defecto más conocido es que le cueste crecer el ojo y desarrollarse el ojo en la masa del queso. La elección de la temperatura más baja o más alta para la maduración de un tipo de queso permite intervenir en la velocidad de afinado o maduración. Los grados relativos de lipólisis y proteólisis pueden variar con la temperatura y modificar las cualidades organolépticas del producto final. El descenso de temperatura y la baja actividad acuosa son dos factores que favorecen la lipólisis en relación a la proteólisis. De forma general, los mohos y las levaduras son capaces de desarrollarse en un medio ácido, un pH 4,5 o inferior. Las bacterias prefieren medios neutros y son pocas las especies que además de las bacterias lácteas pueden desarrollarse a un pH inferior a 5 con importancia en la elaboración de queso. Por eso, en quesos, digamos, cuando se cumplió de buena manera con la curva de acidificación, no hay tanta probabilidad de que tengamos un evento con un problema de bacterias. En general, los eventos cuando ya el queso llegó a bajos pH van a ser más con hongos y levaduras, que es lo que pasa, digamos, después en las cámaras de maduración. La actividad enzimática es muy sensible a las variaciones de pH, la de la mayoría de las proteasas es máxima en el intervalo de 5 a 6,5 y la de las lipasas entre 7,5 y 9. La actividad acuosa, importante parámetro de selección microbiana y de la acción de las enzimas. Ciertos microorganismos son capaces de desarrollarse en medios con baja actividad acuosa, el caso de los Micrococcus, Corynebacterias, Corynebacteria, la que decíamos el Bacterium linens para el queso reblochón, por ejemplo. La mayoría de las levaduras, los Penicillium, trabajan con baja actividad acuosa. Otros no soportan presiones osmóticas elevadas, como las bacterias coliformes, es decir, si un queso no tuvo bacterias coliformes y se contaminó inicialmente, es muy difícil que después, es imposible que después vaya a tener una contaminación por coliformes. En los quesos la actividad acuosa viene regulada principalmente por los contenidos de sal y de agua. Como la baja actividad acuosa restringe la acción enzimática, las pastas húmedas maduran más rápido que las pastas fuertemente desoeradas.
Eso lo vimos desde el queso cremoso, que eran pocos días de maduración. Después el queso de pasta semidura, un término medio, y los quesos de pasta dura menos, este, menos humedad, más tiempo de maduración. El potencial de oxirreducción juega un papel importante en el desarrollo de microorganismos. Los mohos, levaduras, los micrococos y las bacterias coriniformes son aerobios y no podrán desarrollarse en la superficie de queso a no ser que los lugares se encuentren bien ventilados. Entonces también es importante la actividad de las corrientes de aire en una cámara de maduración. Las bacterias propiónicas y los clostridios son anaerobios estrictos y desarrollan únicamente en el interior de las pastas que tengan un escaso potencial de oxirreducción. Las bacterias lácticas son microaerófilos, principalmente los bacilos, y se desarrollan en un medio con contenido en oxígeno muy limitado. La humedad también relativa es otro de los controles, además de las temperaturas y de la actividad acuosa. Acondiciona la actividad acuosa y la desecación de los quesos. Para los quesos con flora bacteriana superficial, 90-95% de humedad. Para los quesos con flora fúngica, un queso azul, un Stilton que vamos a tener, 85-90%, un Camembert, un Brie. Por eso es que además de madurarlos, como hicimos el cuatrimestre pasado, los quesos azules en la ladera de la oficina, porque no los maduramos en la planta, por un tema que las esporas de los penicillium puedan generar una gran contaminación con los otros quesos, entonces se lleva aparte. Pero además también necesitamos condiciones apropiadas de maduración. En la heladerita que tenemos nosotros ponemos los quesos en un recipiente en donde lo cerramos y ponemos, digamos, hacemos una base en donde se agrega agua y los quesos sobre una base, no tocando el agua, por supuesto, pero que eh, la humedad pueda llegar cercana al 90%. Es muy difícil manejarlo de esa manera, pero tendría que ser. Y después el 80-85% para los quesos de corteza seca, es decir, un queso Gouda que decíamos que va a estar todo su estadio en la misma cámara de maduración, va a estar a entre 12, 14, 15, 16 grados de temperatura y a una humedad de 80-85%. En función de la humedad relativa, las pérdidas de peso pueden variar entre un 5 al 8% en quesos de pastas blandas con corteza enmohecida y alcanzar del 0,8 al 1,5% por mes en las pastas prensadas cocidas. Bueno, ya vimos que cuando pesamos había un porcentaje importante de descenso de peso. Tiene que ver también mucho con la humedad. ¿Qué pasa? Si las humedades en la cámara son muy altas, si por ejemplo decimos que un queso semiduro tiene que estar a 80-85%, un queso duro también 80-85%, y lo ponemos en una cámara que tiene un 95%. Es muy probable que no tengamos ese porcentaje de pérdida, porque al interactuar con el medio externo, se va a chocar con una alta humedad, entonces no va a haber un gradiente tan grande como para que pierda mucha humedad. Entonces, le va a costar madurar, porque le va a costar terminar de secar, y a su vez toda esa humedad tiene que ver con la generación de hongos, que no es bueno, digamos, para eh, permanecer ahí en los quesos. Si por otro lado fuera una humedad del 75-70%, secaría demasiado, entonces sería muy violenta la pérdida de peso por una cuestión de rendimiento y también por una cuestión de textura y por una cuestión de que hasta se pueden rajar los quesos, sería perjudicial. Entonces muy importante, así como la temperatura, muy importante controlar la humedad y también que tiene que haber una cierta ventilación y renovación de aire en el ambiente. En los quesos con ojos, que en la segunda parte del estadio se colocan en una cámara a temperatura y a una humedad un poquito más baja, hay lugares, acá en Argentina no, pero en algunos lugares en Europa que
están en presencia de un gas, en presencia de dióxido de carbono, como para que no haya demasiada difusión y se escape el dióxido de carbono, como para equilibrar, digamos, los gases. Pero bueno, es algo que hay que controlarlo y es muy costoso. Una de las cosas, antes de ir a la parte más técnica de lo que es la proteólisis, cosas importantes en una cámara de maduración, es decir, los quesos, en general, la parte de maduración no lo vemos demasiado, sí lo vemos cuando, bueno, hacemos el salado, lo ponemos en sal, lo sacamos de sal, la idea que se ore un cierto tiempo y después le agrega un antihongo o una pintura transparente con antihongo, no puede ser una pintura totalmente hermética, por llamar de alguna manera, tiene que ser algo que permita la salida de suero también del queso. Pero bueno, hay pinturas que son muy buenas y con un agregado de antihongos para cuidarlas. Ahora bien, uno de los problemas grandes que hay en la industria, fundamentalmente de las pymes, es el tema de las cámaras maduradoras. ¿A dónde va a ir el queso a depositarse? Y es un tema porque en algunas plantas el depósito de maduración es como un cajón que tienen que guardar quesos hasta que esté para la venta. Y lo que pasa que ahí también tiene que tener mucha mano de obra para mantener las condiciones de esas cámaras de la mejor higiene posible, la mejor sanitización posible. Y también el cuidado de los quesos que entran a cámara, se ponen muchas veces o en muchas fábricas, hablamos de la madera que no es lo más correcto desde el punto de vista de las buenas prácticas, pero en maduración de quesos es algo que todavía se sigue usando mucho porque de alguna manera la madera absorbe agua. Si fuera una plancha metálica cerrada que no absorbe nada de agua, el queso por gravedad va perdiendo suero y se va haciendo, digamos, esa misma humedad va quedando en la base del queso y se va ablandando toda una de las caras, se ablanda tanto que se debilita y se rompe mucho. A ver, la madera, digamos, por más que absorba algo de humedad, si no se da vuelta el queso también va a pasar lo mismo. Lo que se necesita es inicialmente dar vuelta a los quesos todos los días y a medida que pasa el tiempo, con menos frecuencia. Pero es importante ir dando la vuelta todos los días por eso de que se va generando en la parte de abajo humedad. Si se ablanda la cáscara, después queda debilitada esa cáscara y pueden proliferar hongos o todo lo que se pueda meter dentro del queso. Entonces, una de las cuestiones de cuidado es dar vuelta a los quesos como corresponde. Bueno, a veces no hay gente para dar vuelta a los quesos, quedan sin dar vuelta. Si está sobre una madera va a aguantar más tiempo porque algo de la madera va a absorber. Si está sobre algo metálico que no absorbe nada, va a ser peor, va a tener menos tiempo de, de exposición que se va a poner muy blando el queso. Entonces, en general, por eso se ponen maderas. Pero las maderas también hay que limpiarlas. Todo lo que tiene que ver con la higiene de la madera y la sanitización. Porque los hongos, si es un lugar donde está lleno de hongos, por más que los tratemos con antihongos, el queso ya cuando entra en pocos días se va a contaminar. Hay cámaras de maduración que uno entra y ya se empieza a rascar porque el hongo después genera, bueno, vamos a ver, creo que el próximo teórico es de efecto de queso, vamos a ver cómo se ponen hongos grisáceos, se forma la pelusa, se forma, bueno, y eso es exterior, no es que va a causar algo malo porque después se lava ese queso antes de que salga, se pinta y queda bien. Pero a veces cuando hay deficiencias y rompe, digamos, a la superficie, hay que
sacar ese hongo que se va metiendo dentro del queso, hay que rasparlo, bueno, eso es pérdida de rendimiento. Pero el tema es que hay que cuidar la cámara de moderación de una manera también como corresponde. Limpieza, sanitización de las paredes, de los techos, de las maderas en donde está puesto el queso. Hay otros depósitos que son más grandes y que en vez de ponerlo en madera se ponen directamente en cajones. Hay dispositivos o máquinas que directamente están encajonados y con un zampi se da vuelta toda la columna de bandejas con los quesos almacenados. Entonces, obviamente, la tecnología hace que para mayor cantidad de quesos haya menos disponibilidad de gente para trabajar, porque si no hay que darlo vuelta uno por uno. Pero bueno, tiene que ver todo esto de las condiciones de maduración. Hay gente que dice, uy, yo gasto un montón de plata en natamicina, natamicina es un producto característico a base de pimaricina, que es para el antihongo, pero y no es efectivo. No es efectivo porque seguramente le hacen el baño de natamicina como corresponde, que puede ser o poniendo en una pileta, acondicionando, digamos, una solución de natamicina con una salmuera o con agua pasteurizada, te dejan un determinado tiempo, 30, 40 segundos, se sacan y ahí se hace baño de natamicina, protege al queso, pero si ese queso se va a poner en un lugar donde está lleno de hongos, poco es el tiempo que va a durar sin contaminarse de esos hongos. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta es decir, bueno, nada, en algún momento hay que hacer un vaciado y una limpieza general y tratar de mantener ese lugar permanentemente limpio, como para que después salir de salmuera, orearse el queso, hacer un baño de natamicina, sea efectivo. Obviamente, un regenito de 6 meses no va a durar 6 meses. En el transcurso del tiempo, seguramente va a haber que hacerle otra limpieza y otro baño de natamicina. Pero eso es lo que hay que lograr. Ir manteniendo en el tiempo tanto la cámara como los quesos en buenas condiciones. De ahí que la gente se cansa y, bueno, pierden peso. Hay que poner mucha gente para mantenerlo. Hay que cuidar la cámara. Entonces, el sardo fresco es moneda corriente porque lo dejan unos días y ya lo venden. Obviamente a menor precio, pero a lo mejor todo ese costo de mantenimiento y ese costo de pérdida de peso y todo lo que tiene que ver con el sardo madurado respecto al fresco, bueno, nada, son las cuentas que hacen los queseros en detrimento de la calidad. Lamentablemente todo eso nos ha llevado a tener mucha cantidad de sardo poco madurado y en condiciones no características como tal, pero bueno, es lo que estamos acostumbrados en estos momentos a ver. Bien, haciendo un poco más, un análisis más fino, a ver, todo esto lo que voy a mostrar acá en adelante no son cuestiones que a lo mejor después, para que se queden tranquilos, se tomen en un parcial, pero simplemente como información para que tengan una idea de cómo se estudia un queso en la maduración. Hablamos de lo que es la proteólisis, de lo que van generando, nitrógeno soluble que va quedando de una proteólisis, cómo se cuantifica en cantidad, entonces se van haciendo determinados perfiles peptídicos que se llaman a lo largo de la maduración del queso. Obviamente todos los análisis son destructivos. En una partida de queso se abre un queso a los 30 días, se hace un análisis, ya lamentablemente ese queso no va a seguir madurando de la misma manera. Pero bueno, de acuerdo a los perfiles peptídicos, los aminoácidos libres, los ácidos orgánicos, se hace un estudio de la proteólisis durante la maduración de quesos y los factores que influyen. Ahí se va a ver la actividad residual de la enzima coagulante en los quesos, las proteínas del suero, estudio de las caseínas en leche de distintas especies. Hay digamos, todo el método de cromatografía líquida es un método físico de separación en el cual los componentes se distribuyen entre dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil, simplemente para
para que vean y sepan que hay muchas técnicas de laboratorio que se pueden aplicar, que no son parte de lo que nosotros vamos a exigirles que nos digan, pero simplemente que sepan que se puede hacer todo un estudio de cómo es el avance en la maduración del queso. En la cromatografía líquida clásica son columnas abiertas de 15 a 20 centímetros de longitud y 1,4 centímetros eh, preparadas, se prepara manualmente, una determinada velocidad de flujo por la fuerza de gravedad, manipulación a presión atmosférica, se pueden lograr excelentes separaciones, equipamiento simple y de bajo costo. Es lento, se da aplicaciones limitadas, se requiere gran habilidad para la preparación de las columnas. No lo hace cualquiera. Esto sí, esto es un poco también lo que veíamos hoy, esto sí es importante. La proteólisis, la textura de degradación de la matriz proteica, el flavor, producción de compuestos ácidos. O sea, por un lado, cómo se va generando la textura, porque se va degradando de alguna manera la matriz proteica. Cómo se va generando los sabores característicos por la producción de compuestos ácidos, y esa producción tiene que ver por las enzimas que están en juego. Entonces, si hacemos desde lo que es la coagulación, que interviene el coagulante, tenemos la leche, tenemos caseína, y se forma el paracaseinato dicálcico a través del coagulante. Ahí las enzimas que van a trabajar después de formado el complejo en la primera etapa de la maduración, algunas proteasas de la leche, pero fundamentalmente la enzima del coagulante va a ser lo que genera grandes y medianos polipéptidos y lo que se llama la proteólisis primaria. Luego, esos grandes y medianos polipéptidos se van a transformar en pequeños péptidos gracias a la proteólisis del fermento primario y secundario. Ahí ya tiene que ver y actúan las enzimas de las bacterias lácticas que agregamos inicialmente. Y acuérdense que fermento primario le vamos a llamar a todo lo que tiene que ver con las bacterias lácteas que acidifican. Y también hay fermentos secundarios que no necesariamente van a acidificar, pero pueden agregarse como para trabajar en esta parte de lo que es la maduración del queso. Un fermento secundario son las bacterias propiónicas que no acidifican, pero que después consumen lactato y generan dióxido de carbono. Y hay otras bacterias secundarias que generan, digamos, o que tienen enzimas que van a trabajar a partir de este momento de transformar los grandes y medianos polipéptidos a pequeños péptidos. Todo eso juntamente con la última parte, que llamamos proteólisis secundaria, es donde los pequeños péptidos pasan a aminoácidos libres gracias a la peptidasa de las bacterias lácticas. Eso es una proteólisis neta secundaria. ¿Qué son los perfiles peptídicos? Son como fotografías instantáneas del proceso de proteólisis a un tiempo determinado que refleja el complejo equilibrio entre la producción de los péptidos y su posterior degradación. Y los aminoácidos libres son los productos finales del proceso de proteólisis durante la maduración del queso, y su concentración es el resultado del balance entre su producción y su degradación. Ácidos orgánicos son productos finales e intermediarios de varias reacciones que tienen lugar durante la maduración del queso, y su concentración es el resultado del balance entre su producción a partir de hidratos de carbono y grasa y su posterior degradación. También se pueden usar para el seguimiento de fermentaciones. Y la actividad residual de enzima coagulante. La enzima coagulante participa en la proteólisis primaria, por lo que es de gran interés el estudio de su presencia e influencia durante la maduración de quesos. Acá, digamos, los coagulantes de última generación, los que se usan en la planta y los que normalmente se están usando ahora en toda la industria, ya, digamos, de alguna manera tienen más acotada su trabajo en lo que es el poder residual. Participan sí en la proteólisis primaria, pero ya muchos coagulantes o cuajos bovinos que se usaban inicialmente, o otros tipos de coagulantes microbianos, por ejemplo, tienen efectos en las demás etapas de la maduración,
y a veces son efectos bastante negativos. Por eso cuando uno habla de seleccionar un coagulante de primera calidad, tiene que ver con esto, que la enzima coagulante participe en la proteólisis primaria, pero no mucho más adelante. Las caseínas, la importancia de las caseínas, hasta 1920 se supuso que la caseína era una proteína única. Cuando apareció la electroforesis, se encontraron varias caseínas diferentes, ordenadas por movilidad decreciente, alfa-S1, alfa-S2, kappa, beta y gamma caseína. Las caseínas alfa-S precipitan en presencia de calcio iónico, la kappa caseína es insensible al calcio iónico, pero sensible a la enzima coagulante. Acuérdense que la enzima coagulante ataca a la fracción de la caseína, de la kappa caseína, es en donde ataca la enzima coagulante. Esto nos da una idea de una organización importante en las micelas entre ambas caseínas. Hoy se conoce que existen en la leche 4 caseínas diferentes, alfa-S1, alfa-S2, kappa y beta, siendo la caseína gamma un fragmento de caseína beta que se desprende de la misma debido a la acción proteolítica de la plasmina. Las proteínas menores, membranas de glóbulo graso, caseína, alfa-S1, alfa-S2, kappa, beta, gamma 1, gamma 2, gamma 3, proteasa, peptona, proteínas del suero, enzimas. En lo que a electroforesis se refiere, la migración de las proteínas está dada por 2 factores: peso molecular en relación a la distribución estérica, carga eléctrica de la molécula. Las más rápidas son las alfa-S1, alfa-S2, las más lentas son las gamma 1, gamma 2, gamma 3. También, todo esto como información, no es necesario que... Sí, por ahí lo que decíamos de proteólisis primaria y proteólisis secundaria, sí interesante que lo sepan. Todo esto que estamos hablando ahora es como información. Lipólisis, los triglicéridos, la formación de los ácidos grasos, bioésteres, ésteres etílicos, alcoholes. La maduración, digamos, en definitiva, el origen de los compuestos del flavour en los quesos. Decíamos la cuajada al inicio de la charla, lo que era la cuajada y el aspecto de la cuajada y el flavor de la cuajada al queso. Entre la cuajada y el queso, que digamos está listo para consumirlo, en el medio existe este proceso que estamos hablando hoy de maduración. Y volvemos a repetir, es un complejo proceso bioquímico de naturaleza fundamentalmente enzimática, donde los constituyentes originalmente presentes en la cuajada sufren importantes transformaciones. De ahí que esas transformaciones, que ese proceso bioquímico, que todas esas enzimas que están trabajando internamente en el queso, hagan que la cuajada, que no tiene prácticamente un gusto definido en el momento de la elaboración del queso, hacia el queso en la etapa ya de consumo, tengan características diferentes. Entonces, bueno, un poco en el medio está la maduración y la maduración corresponde a esto que estamos diciendo. Las características de los compuestos del flavor de los quesos, hay una teoría que es la teoría del balance de los componentes, es un poco compleja, pero resumiendo son productos finales de las transformaciones que sufren por vía enzimática las proteínas, materia grasa, lactosa y citrato, siendo los ácidos grasos libres y el ácido láctico los intermediarios, ácidos grasos libres y el ácido láctico los intermediarios de esta cadena. Este conjunto de transformaciones se encuentran condicionadas por factores ambientales, características físico-químicas del producto, tipos y actividades de la enzima presente, etc. Hasta el presente, más de 600 compuestos volátiles se han aislado de las distintas variedades de quesos, los cuales corresponden a la familia de las cetonas, alcoholes, aldehídos, ésteres, ácidos, compuestos azufrados, nitrogenados, etc. El delicado balance cualitativo y cuantitativo de un gran número de compuestos otorga a cada tipo de queso sus características. Esto es lo que se conoce como la teoría del balance de los componentes. Se imaginan que dentro de 600 compuestos volátiles que se pueden encontrar en los quesos, por eso mismo es muy difícil que se pueda estandarizar de una manera muy fina todos los quesos. Quesos de diferentes partidas, por más que
Es decir, bueno, tal empresa, me gusta el queso de tal empresa porque siempre sale más, pero siempre sale más o menos igual o de la misma forma, pero no es que siempre salgan exactamente igual. No son tornillos, no son bulones, son procesos que tienen que ver con lo microbiológico fundamentalmente, y lo microbiológico va a condicionar a las enzimas y las enzimas van a generar los productos en mayor o menor cantidad, y ahí vamos a tener esos infinidad de compuestos volátiles que están presentes. De ahí la complejidad de estas características. Obviamente esto es simplemente una foto como para que vean de a dónde, cómo se generan, pero ni siquiera para que se sientan a analizar, simplemente la lactosa puede ser por vía citrato, vía lactosa, los triglicéridos o la caseína, es más, una foto que está hasta cortada, pero cómo se entremezclan, digamos, toda la parte química, lo que es en la maduración de los quesos. Nada, nada, es simplemente una foto como para tener una noción de que todo esto convive en el interior de un queso y va a generar determinados compuestos que van a caracterizar el queso, compuestos de flavor fundamentalmente. Entonces, de ahí la complejidad y de ahí las situaciones que son a veces inmanejables. Entonces, podemos, digamos, estandarizar o guionar de alguna manera los quesos. Sí, bueno, por eso tenemos que trabajar mucho en calidad de leche, insumos de primera calidad, los parámetros de trabajo, todo lo que esté en nuestra mano lo podemos hacer como para en un determinado rango estandarizar un producto. Pero es muy difícil que se hagan exactamente iguales todas las producciones. ¿Por qué? Porque en el medio, en la maduración de queso pasa todo esto que estamos viendo acá y que realmente es muy complejo para la vista y muy complejo obviamente para determinarlo cuantitativamente. Bien, las bacterias acidolácticas que no están dentro del fermento, no corresponden al fermento y están con la leche, se llaman N-Lab, que tienen que ver que no pertenecen al starter de las bacterias acidolácticas. Las bacterias lácticas no fermentos se desarrollan en todos los quesos madurados, predominan los productos de maduración media y prolongada. Sus actividades bioquímicas durante la maduración pueden conducir a inconstancia en la calidad del producto final, aceleración de la maduración, bioformación de aroma y sabor. A veces algunas NCLAB pueden ser positivas en la maduración de un queso. A veces en un queso Gouda, por ejemplo, no agregamos bacterias heterofermentantes. Una de las bacterias NSLA que suelen estar con la leche y que resisten la pasteurización son las bacterias, son los leuconostoques, que son bacterias heterofermentantes. Entonces en un queso Gouda a veces no agregamos bacterias heterofermentantes, pero aparecen algunos ojitos con brillo, bien distribuidos, y bueno, de alguna manera eso no es algo negativo, es algo que puede ser positivo. Si es negativo, cuando no agregamos nada en un queso duro y aparecen pequeños ojos que tienen que ver con estas bacterias, o en un queso, en una barra que hacemos, cortamos una feta y está lleno de ojos biológicos, porque hay mucha cantidad de leuconostoc o de bacterias en ese lab, fermentadoras de citrato también se les llaman. Entonces ahí sí llega a ser un problema. Los fermentos secundarios, habíamos dicho que la estrategia para mejorar el control de la maduración del queso es uso de fermentos secundarios, cepas de bacterias lácteas aisladas de quesos de buena calidad, identificadas y caracterizadas. Se agregan a la leche de elaboración, además del fermento primario, que son las que acidifican, que le llamamos starter. Requisitos obligatorios: no contribuyen a la acidificación, proliferan rápidamente en la cuajada y mantienen la viabilidad durante la maduración del queso, no producen ningún defecto. Otros requisitos facultativos: aumentar la proteólisis secundaria, disminuir el gusto amargo en algunos casos, incrementar la formación de flavor, tener potencial como probiótico. En otros es la generación de dióxido de carbono, que son las bacterias propiónicas. La aparición de sabores amargos es un defecto muy comúnmente encontrado en quesos de media y larga maduración. Por lo general se debe a la acumulación durante una determinada etapa de la maduración del queso de péptidos de bajo peso molecular, alrededor de 6.000 Dalton,
derivado de la proteólisis de caseína, principalmente de la beta-caseína. Esto no es así en los quesos denominados frescos, debido a que durante su breve periodo de maduración no llegan a acumularse los mencionados péptidos. A veces el gusto amargo en quesos frescos no tiene tanto que ver con esto, sino con otras cuestiones, como puede ser un coagulante de baja calidad, puede ser un exceso en la cantidad de calcio que se agrega, o un exceso en la refrigeración de la leche que genera las famosas enzimas que son también termorresistentes. En la cuajada se encuentran proteasas de diferentes orígenes que contribuyen a la acumulación o desaparición de dichos péptidos, proteasa natural de la leche o la plasmina, plasminógeno que hablamos al principio. Como consecuencia de la acción de la plasmina durante la maduración de queso se producen modificaciones en la caseína, así por ejemplo desaparece la alfa S2 caseína en 3 meses, la beta caseína en su mayoría 6 meses, generando las diversas gamma caseínas. U otras proteasas presentes de la leche que tienen menor influencia en la proteólisis, fosfatasa ácida y alcalina, catepsina D. Otras enzimas provenientes del coagulante, quimosina, como consecuencia de la proteína inicial que se lleva a cabo la quimosina, se separa el caseino-glicopéptido de la capa caseína y se produce la floculación de la leche. Luego la quimosina residual actúa en la proteólisis de la caseína alfa S1, dando lugar a la caseína alfa S11. En el cuajo bovino, mezclas de quimosina y pepsina. La pepsina aporta justamente inespecificidad que dependerá de la concentración enzimática presente en el cuajo. Coagulantes microbianos menos específicos que la quimosina, en cuyo caso la proteólisis es poco predecible. Un poco el origen de las enzimas a través de los coagulantes, que también hablamos hace un ratito. Las enzimas provenientes de las bacterias acidolácticas del fermento, que es la que justamente tenemos que tener controladas. Proteasas de pared, proteasas exógenas y proteasas endógenas, siendo estas últimas las que actúan luego de la lisis bacteriana. Provenientes de bacterias ciclótrofas, la que decíamos, las enzimas que son termoresistentes y pueden generar algún tipo de amargor. Provenientes de hongos, que son las de Penicillium roqueforti o Penicillium candidum. Provenientes de la NSLab, lo que también estuvimos hablando. Bueno, y estas diferentes fotos de cámaras maduradoras. Acá es un queso que se está preparando a la venta, un queso duro de larga maduración, que si está muy complicado superficialmente por malos cuidados, hay que tornearlo, rasparlo. Bueno, eso además del peso propio que van perdiendo, también pierden peso por rasparlo y por mejorarlo estéticamente. Entonces a veces es complicado. Esos son quesos Brie o Reggianito en bandejas. Eso es lo que decía, que estas bandejas por ahí también tienen un SAMPI, un dispositivo que se puedan girar este, de un lado para otro sin tener que recurrir a la mano de obra del hombre. Estos son una auténtica cava de maduración en Italia, lindando con Suiza, son Fontina. Los verdaderos Fontinas no tienen, no es el Fontina de acá con grandes ojos que lo buscamos en un Fontina, sino eso fue una transformación o una deformación de lo que es realmente el Fontina verdadero. Estos son los verdaderos Fontina, denominación de origen. Las cavas son subterráneas, tienen una baja temperatura y la humedad de alguna manera la logran con regando, bien que los pisos están con mucha agua, porque agregan agua a los pisos para que generen condiciones de humedad que tienen que tener. Hablamos de 80-85% de humedad. Las temperaturas no, son las que bajo, digamos, bajo tierra, son las condiciones que justamente se han buscado para que puedan madurarse efectivamente bien esos quesos, también que son temperaturas de 12, 13, 14 grados. También la misma cámara. Estos son quesos provolones, puestos con una red, también con una pintura antihongo, bueno, están muy bien estéticamente, se los ve. Y bueno, así entonces hemos terminado un poco la charla del día de hoy de maduración de quesos, fundamentalmente maduración de quesos de pasta semidura y de pasta dura.